y vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el Evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Con ustedes su programa cristiano con temas bíblicos de actualidad. Un programa que trae al mundo la verdad presente. Este es el Evangelio eterno. Reunión de estos 4 temas que hemos participado juntos, viendo lo que la palabra de Dios enseña sobre estas naciones que están en pugna y están en lucha en este momento. Y vimos la primera noche que Dios es parejo, Dios es justo, Dios no hace acepción de personas. Él quiere que todos sean salvos. Vamos a leerlo una vez más en Primera de Timoteo, en el capítulo 2. Primera de Timoteo, capítulo 2, nos dice en el versículo 4, porque esto es bueno y agradable, versículo 3, delante de nuestro Dios, nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. ¿Qué es lo que Dios desea? Que todos los seres humanos sean salvos. Pero también la palabra de Dios nos enseña que cuando llega el momento de castigar por la rebelión, porque no quieren la salvación que Dios gratuitamente les ofrece, Dios también no tiene consideración por rango, por posición, quien quiera que sea, que está en rebeldía contra Él y no quiere arrepentirse. Ya vimos la primera noche y vamos a leer nuevamente en Jeremías en el capítulo 25. Jeremías 25 nos dice, comenzando en el versículo 15, porque así me dijo Jehová Dios de Israel, toma de mi mano la copa del vino de este furor y da a beber de él a todas las naciones a las cuales yo te envío. Y beberán, y temblarán, y enloquecerán a causa de la espada que yo envío entre ellas. Y tomé la copa de la mano de Jehová, y di a beber a todas las naciones a las cuales me envió Jehová. Pero aprendimos que comienza por Jerusalén. Dice, a Jerusalén y a las ciudades de Judá y a sus reyes y a sus príncipes, para ponerlos en ruinas, en escarnio y en burla y en maldición, como hasta hoy. No porque yo diga soy el pueblo escogido y Dios me va a considerar porque soy la nación especial, porque Dios me escogió para ser su pueblo especial. Dios dice, Jerusalén y todas las ciudades de Judá las pondré en ruinas y en escarnio. Escarnio quiere decir burla, vergüenza. En burla, en maldición, como hasta hoy. A Faraón, rey de Egipto, y a sus siervos, a sus príncipes, a todo el pueblo y a toda la mezcla de naciones, a todos los reyes de la tierra de Uz y a todos los reyes de la tierra de Filistea. Filistea es la franja de Gaza. A Ascalón, a Gaza, a Ecrón y al remanente de Ashdod, las 4 ciudades principales
de la franja de Gaza. Se le llama así porque es la franja costera al mar. Incluso el mar Mediterráneo se llama en la Biblia el mar de los filisteos, el mar de los filisteos, porque allí habitaban los de Filistea y la ciudad capital, la ciudad principal era Gaza. A ellos también los castigaré, también a Edom, a Moab y a los hijos de Amón. Estos son los vecinos del otro lado. Ya veíamos el viernes por la noche cómo Dios comienza por el corazón, porque cuando el corazón está mal, todo el cuerpo está mal. Pero comienza por Jerusalén, luego sigue por los vecinos del sur, luego sigue por los fronterizos del oeste, en la franja de Gaza, luego sigue por los del otro lado del Jordán, por los del este, a Moab, a Edom y a Amón. Edom eran los descendientes de Esaú, los edomitas, y Moab y Amón los descendientes de Lot, los hijos de las hijas de Lot, de los cuales salieron 2 naciones. Pero también al norte, a los reyes de Tiro y a todos los reyes de Sidón. Eso es el Líbano, y a los reyes de las costas que están en este lado del mar. Es decir, no solamente la franja costera de Gaza, pero también la franja del mismo mar que sigue y está allá, donde están las ciudades de Tiro y de Sidón. También a Dedán y a Tema y a Bus y a todos los que se rapan las sienes. Esto es allá al norte, en Siria. Y a todos los reyes de Arabia, todos los reyes de Arabia, y a todos los reyes de pueblos mezclados que habitan en el desierto, y a todos los reyes de Simri, y a todos los reyes de Elam, hasta más lejos. Elam es Persia. Y a todos los reyes de Media, Elam y Media, Medo y Persia. Y a todos los reyes del norte, los de cerca y los de lejos, los unos con los otros, y a todos los reinos del mundo. ¿A cuántos? A todos los reinos del mundo que están sobre la faz de la tierra, y también al rey de Babilonia beberá después de todos estos. Si ustedes notan, esta profecía del profeta Jeremías tiene un alcance global y tiene una nota escatológica, es decir, está hablando del castigo que vendrá sobre todas las naciones de la tierra. Sigue diciendo, fíjense que Babilonia también va a beber del vino del furor de Dios. Al rey de Babilonia beberá después de todos ellos. Les dirás pues, así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, bebed y embriagaos y vomitad y caed y no os levantéis a causa de la espada que yo envío entre vosotros. Y si no quieren tomar la copa de tu mano para beber, si no quieren tomar la copa, dice versículo 28, si no quieren tomar la copa de tu mano para beber, les dirás tú, así ha dicho Jehová de los ejércitos, tenéis que beber. No tienen opción. Todos van a beber del vino de la ira de Dios. Porque aquí que a la ciudad en la cual es invocado mi nombre, esto es Jerusalén, yo comienzo a hacer mal. ¿Por dónde comienza? Por su pueblo.
Comienzo por ellos. Y vosotros seréis absueltos si no perdono a Jerusalén, la ciudad en la cual es invocado mi nombre. Ustedes tampoco se van a escapar. No seréis absueltos, porque espada traigo sobre todos los moradores de la tierra, dice Jehová de los ejércitos. Tú pues profetizarás contra ellos todas estas palabras y les dirás: Jehová rugirá desde lo alto, desde su morada santa dará su voz, rugirá fuertemente contra su morada. Canción de lagareros cantará contra todos los moradores de la tierra. Llegará el estruendo hasta el fin de la tierra, porque Jehová tiene juicio contra las naciones. Él es el juez de toda carne. Entregará a los impíos a espada. Así dice Jehová. Así ha dicho Jehová de los ejércitos. He aquí el mal irá de nación en nación. Grande tempestad se levantará de los fines de la tierra. Y yacerán los muertos de Jehová en aquel día, desde un extremo de la tierra hasta el otro. No se endecharán, no se recogerán, ni serán enterrados. Como estiércol quedarán sobre la faz de la tierra. Aquí está hablando del último gran conflicto, donde Jehová va a intervenir para dar su merecido a todos los que se rebelaron contra él. Y no es pasada por alto, no es absuelta ni siquiera la ciudad con la cual o en la cual es invocado su nombre, Jerusalén. Es decir, cuando Dios hace misericordia, la hace para con todos y Él no quiere que ninguno perezca. Él no quiere que nadie se pierda, pero cuando no quiere, el castigo es parejo también, incluyendo al pueblo escogido. No se crean que van a ser, como dice aquí, absueltos. No seréis absueltos. A veces, y a lo largo de estos últimos años, Israel ha pretendido que por ser el pueblo escogido, y el mundo cristiano ha tendido a creer esto. Ah, no, es que Israel es especial. Es el pueblo de Dios. ¿De verdad? Vamos a ver. Vamos a ver qué dice aquí en el libro de Amós. Amós en el capítulo 9. Vi al Señor que estaba sobre el altar y dijo: derriba el capitel, estremezcanse las puertas, hazlos pedazos sobre la cabeza de todos. Y al postrero de ellos mataré a espada. No habrá de ellos quien huya ni quien escape. Nadie se va a escapar. Aunque cavasen hasta el Seol, de allá los tomará mi mano. Y aunque subieran hasta el cielo, de allá los haré descender. Si se escondieren en la cumbre del Carmelo, allí los buscaré y los tomaré. Y aunque se escondieren delante de mis ojos en lo profundo del mar, allí mandaré a la serpiente y los morderá. Y si fueren en cautiverio delante de sus enemigos, allá también mandaré la espada y los matará. Y pondré sobre ellos mis ojos para mal y no para bien. Ahora, ¿por qué habla Dios así? Porque se cansó de darles misericordia, de darles perdón y no lo quisieron. No es que a Dios se le agota la paciencia, no es que Dios dice hasta cierto lugar y ya no más. No, el hombre es el que no quiere
aceptar el ofrecimiento de Dios. El Señor, Jehová de los ejércitos, es el que toca la tierra y se derretirá, y llorarán todos los que en ellas moran, y crecerá toda como un río y mermerá luego como el río de Egipto. Él edificó en los cielos sus cámaras, Él ha establecido su expansión sobre la tierra. Él llama a las aguas del mar y sobre la faz de la tierra las derrama. Jehová es su nombre. Pero ahora miren el versículo 7. Hijos de Israel, ¿no me sois vosotros como hijos de etíopes? Dice Jehová. ¿Ustedes se creen que son tan especiales? Especial es el que me obedece. Especial es el que entra en relación del pacto, el que se mantiene fiel. Oh hijos de Israel, ¿no me sois vosotros como los hijos de los etíopes? Dice Jehová. ¿No hice yo subir a Israel de la tierra de Egipto y a los filisteos de Caftor y de Kir a los arameos? ¿Ustedes se creen que son especiales porque yo los saqué de Egipto y los traje a la tierra de Canaán? Hice lo mismo con los filisteos, yo también los traje allí. Hice lo mismo con los de Kir, los arameos. He aquí que los ojos de Jehová el Señor están contra el reino pecador, y yo los asolaré de la faz de la tierra, mas no destruiré del todo la casa de Jacob, dice Jehová. Porque he aquí que yo mandaré y haré que la casa de Israel sea zarandeada de entre todas las naciones, como se zarandea el grano en una criba y no cae ni un granito en tierra. A espada morirán todos los pecadores de mi pueblo que dicen, no se acercará ni nos alcanzará el mal. Eso es lo que la gente piensa. No nos va a pasar nada porque somos el pueblo escogido. Y Dios dice, no son tan especiales como ustedes piensan. Me son igual que los hijos de los etíopes. Porque los ojos de Jehová están contra el reino pecador. Y Él los va a asolar. ¿Cómo se manifestó Dios a Moisés? Jehová, Jehová, fuerte, clemente, misericordioso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad. ¿Se acuerdan? Eso está en Éxodo capítulo 34. Dice el versículo 6. Pasando Jehová por delante de él, proclamó Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia hasta millares. Fíjense, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Miren, Dios es un Dios de amor, de misericordia, que usa misericordia hasta millares, pero que también castiga al rebelde y al pecador que no quiere arrepentirse y no tendrá por inocente al culpable. Nosotros vimos que Dios le extendió misericordia a la nación de Israel como su pueblo escogido por mucho tiempo, los descendientes de Abraham. Estamos hablando
de 2000 años de historia desde que Dios llamó a Abraham para que fuera bendición para todas las naciones. Abraham vivió alrededor de 2000 años antes de que Cristo naciera, y de ahí vino el pueblo de Israel, de los descendientes de Abraham. Fueron a Egipto, regresaron de Egipto, Dios les dio la tierra, Él peleó por ellos, les entregó la tierra. Pero cuando el pueblo se rebeló contra Dios, el castigo vino. Dios es un Dios justo. Y a pesar de que vez tras vez los perdonó, el pueblo se arrepentía, pedía perdón y Dios los perdonaba. Esa es la misericordia de Dios. Pero volvían otra vez a rebelarse contra Él y otra vez Dios apartaba su mano y venían las desgracias. Y ahí se acordaban de Dios y clamaban de Dios. Esa es la historia del pueblo escogido. Y esta mañana estudiamos cuál era el propósito de Dios para Israel, que no lo cumplió, que era preparar al mundo para la venida del Mesías. Pero se ensimismaron en sí mismos, se creyeron exclusivos, no querían saber nada con las demás naciones. Y ni siquiera la revelación del plan de redención que Dios le había dado a través del santuario la entendían. Creían que eran esos sacrificios los que les ganaban el perdón, sin entender el significado espiritual de lo que Dios les había dado. Por eso leímos esta mañana la sentencia que ellos mismos pronunciaron. El reino de los cielos, dijo Jesús, será quitado de vosotros y será dado a otra gente que produzca los frutos. Y saben, cuando el apóstol Pablo escribe a los Gálatas, y eso lo vimos esta mañana, dice que se es descendiente de Abraham por ser creyente en Cristo, la simiente de Abraham. Y no se es descendiente de Abraham solamente por la carne. Esa descendencia no es la que cuenta. Vamos a leer 2 o 3 pasajes para que lo entendamos. Vamos al libro de Romanos. Romanos, en el capítulo 3, dice el versículo 1. ¿Qué ventaja tiene pues el judío? ¿O de qué aprovecha la circuncisión? Mucho. En todas maneras. Primero, ciertamente les ha sido confiada la palabra de Dios. ¿A quién se les confió la palabra de Dios? A los judíos. Y eso lo expresábamos ayer, ¿verdad? La Biblia nos vino gracias a la nación escogida, a la nación judía. El Antiguo Testamento fue escrito por los profetas y eran todos judíos. Y el Nuevo Testamento fue escrito por los apóstoles y eran todos judíos. La palabra de Dios nos vino a través de ellos. ¿Qué más ventaja tienen? Romanos capítulo 9. Y miren qué interesante cómo escribe aquí el apóstol Pablo. Dice el versículo 1, verdad digo en Cristo y no miento. Y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón. ¿Y por qué estaba continuamente triste? Y su corazón sangrando, el corazón del apóstol Pablo. Porque deseara yo mismo ser anatema. Anatema quiere decir maldito, perdido. Deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo. ¿Saben lo que es eso? Perderme. Yo preferiría perderme.
por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne, que son los israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas de quienes son los patriarcas y de los cuales, según la carne, vino Cristo. También Jesús era judío, israelita. Alabado sea su nombre. Nos guste o no nos guste, tenemos un Salvador judío, de los cuales también vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Pero mire cómo sigue. No es que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas. ¿Cómo? No por descender de Israel, que es Jacob, ser de las tribus de Jacob, se es israelita. Ni por ser descendientes de Abraham, son todos hijos. Oh, ¿cómo es esto? Aunque tenga sangre de Abraham y sea descendiente de Abraham, no se lo considera como hijo. ¿Por qué? Sigan leyendo. En Isaac te será llamada descendencia. Ahora Abraham tuvo primero a Ismael y después tuvo a Isaac. Ismael era hijo de Agar, la esclava. Y en un momento más vamos a leer sobre esto, sobre Ismael y sobre Isaac. Pero Dios no escogió a Ismael, que era el primogénito de Abraham, para que de allí vendría o viniera la descendencia del Mesías. No lo escogió a Ismael, lo escogió ¿a quién? A Isaac. En Isaac te será llamada descendencia. Y la descendencia del pueblo escogido es a través de Isaac y no a través de Ismael. Ahora, cuando Ismael estaba en el vientre de su madre, Agar, ustedes conocen, Dios le había prometido a Abraham que iba a tener una gran descendencia como las estrellas del cielo y como la arena del mar. Pero pues Abraham ya estaba viejo y no tenía hijos. Y Sara ya no podía tener hijos. Primero que había sido estéril toda su vida. Y ahora pues ya estaba vieja. Menos todavía iba a tener hijos. Entonces, ¿cómo se va a cumplir la promesa del Señor? Tu descendencia será como las estrellas del cielo y como los granitos de arena del mar. ¿Cómo lo va a hacer Dios? Hay que darle una manito a Dios. Hay que ayudarlo a Dios para que se pueda cumplir. Cuando el hombre se mete, las cosas no salen muy bien, ¿eh? Y así, Sara le dice a Abraham, mira, ya estás viejo y Dios te prometió que ibas a tener descendencia y no tienes ni un hijo. Y yo ya no te puedo dar hijos. Mejor llégate a mi sierva Agar y que ella te dé hijo. La ley de los esclavos en aquella época era que todo niño que nacía en la casa era propiedad del dueño y no de la esclava. Y especialmente si era hijo literal del patrón. Este va a ser tu hijo. Este te va a heredar. Pero no era el plan de Dios. Abraham escuchó lo que le dijo Sara y aunque la quería mucho y le había sido fiel toda su vida,
ni lerdo ni perezoso. Se llegó a Agar y ésta concibió. Y comenzaron los problemas. Después que nació el niño, despreciaba a Sara. Se creía la señora, aunque era la esclava. Hasta que finalmente, ustedes saben la historia, no la voy a contar en detalle, pues se nos va el tiempo. Pero Sara le habló a Abraham y le dijo, mira cómo me desprecia, mira cómo me trata. Y Abraham quería mucho a su esposa y dijo, se tiene que ir de la casa, esto no puede seguir. La historia la pueden leer allí en el libro de Génesis, en el capítulo 16. Génesis 16. Dice en el versículo 5. Sarai le dijo a Abraham, mi afrenta sea sobre ti. Yo te di a mi sierva por mujer, y viéndose encinta, me mira con desprecio. Juzgue Jehová entre tú y yo. Yo hice el bien, te di a mi sierva, y ahora ella se cree más que yo, porque yo no pude tener hijo. Respondió Abraham a Sarai, he aquí tu sierva está en tu mano, haz con ella como bien te parezca. Y como Sarai la afligía, ella huyó de su presencia. La halló el ángel de Jehová junto a una fuente de agua en el desierto, junto a la fuente que está en el camino de Shur. Y le dijo, Agar, sierva de Sarai, ¿de dónde vienes y a dónde vas? Y ella respondió, huyo delante de Sarai, mi señora. Y le dijo el ángel de Jehová, vuélvete a tu señora y ponte sumisa bajo su mano. Le dijo también el ángel de Jehová, multiplicaré tanto tu descendencia que no podrá ser contada a causa de la multitud. Además le dijo el ángel de Jehová, he aquí que has concebido y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Ismael, porque Jehová ha oído tu aflicción. Él será hombre fiero, su mano será contra todos y la mano de todos contra él, delante de todos sus hermanos habitará. Entonces llamó el nombre de Jehová que con ella hablaba, tú eres Dios que me ve, porque dijo, ¿no he visto también aquí al que me ve? Por lo cual llamó al pozo, pozo del vidente que me ve, que está entre Cades y Bered. Y Agar dio a luz un hijo, a Abraham, y llamó a Abraham el nombre de su hijo que le dio a Agar, Ismael. Y Abraham tenía 86 años cuando Agar dio a luz a Ismael. 86 años. Bueno, las cosas no siguieron muy bien. Si bien Agar volvió, las cosas no fueron bien y finalmente tuvo que ser expulsada de la casa. Pero aún Dios tuvo misericordia de Agar y de el niño que no tenía la culpa de todo lo que estaba pasando. Y así como Dios le dio a Abraham un hijo de Sara, el hijo de la promesa, el hijo del milagro, que nació cuando Abraham tenía 100 años y Sara 90. Y nació Isaac. Y de Isaac nacieron Jacob y Esaú. Y en un momentito vamos a leer en Romanos que Dios no escogió a Esaú a pesar de que era hijo de Jacob. Escogió a Jacob. Entonces Dios es el que escoge. Ahora, Él quiere la salvación de todos. Y Él hubiera querido la salvación de Esaú también, pero Esaú no iba en los caminos de Dios. Aún con Ismael, Dios tuvo misericordia. Le dijo, voy a multiplicar tu descendencia que nadie le va a poder contar. Y en Génesis, en el capítulo 25,
está la descendencia de Ismael. Dice el versículo 12, estos son los descendientes de Ismael, hijo de Abraham, a quien le dio a luz Sara, egipcia, sierva de Sara. Agar, egipcia, sierva de Sara. Estos son los nombres de los hijos de Ismael, nombrados en orden de su nacimiento. El primogénito de Ismael, Nebaiot. Luego, Cedar, van 2. Luego, Adel, van 3. Luego, Misbam, van 4. Luego, Misma, van 5. Duma, 6. Masa, 7. Adar, 8. Tema, 9. Getur, 10. Nafis, 11. Y Sedema, 12. ¿Cuántos hijos tuvo? 12. Versículo 16. Estos son los hijos de Ismael, y estos son sus nombres por sus villas, por sus campamentos, 12 príncipes por sus familias. Ahora Dios le dio a Jacob 12 hijos, pero también le dio a Ismael 12 hijos. Qué interesante, ¿verdad? De Ismael y de las 12 tribus de Ismael salieron las 12 naciones árabes que existen hoy en día. Son hijos de Abraham, descendientes de Abraham. Y de los 12 hijos de Jacob salieron las 12 tribus de Israel. Ahora, volvamos a lo que está explicando el apóstol Pablo, que no por ser descendientes de Abraham son israelitas. No se es de la nación de Israel por ser descendiente de Abraham. ¿Por qué? Porque los ismaelitas no son de las tribus de Israel y sin embargo son descendientes de Abraham. Así que no es por la descendencia, es porque Dios escoge. Miren, versículo 8 de Romanos 9, donde estábamos antes. Vamos a leerlo otra vez desde el 6. No es que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas. Ni por ser descendientes de Abraham son todos contados como hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. Esto es, no son los hijos según la carne los hijos de Dios. Para ser hijo de Dios no es por la carne, no es por la descendencia física. Los hijos de Dios son los que según la promesa son contados como descendientes. Porque la palabra de la promesa es esta: por ese tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. Y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de Isaac, nuestro padre, pues aún no habían ni nacido, ni habían hecho todavía ni mal ni bien, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama, se le dijo: el mayor servirá al menor. Como está escrito: a Jacob amé, mas a Saúl deseché. En algunas Biblias dice aborrecí. ¿Qué pues diremos? ¿Que hay alguna injusticia en Dios? En ninguna manera. Pues Dios dice: tendré misericordia del que yo tenga misericordia, me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Descendientes de Abraham no son todos. Aunque Abraham tuvo un montón de descendientes a través de Ismael y otros hijos que tuvo con Cetura, que también están mencionados y no lo vamos a leer allá en Génesis, tuvo muchos hijos más, pero los que son de la promesa son los que Dios cuenta como sus hijos, como los hijos de Dios.
Y de Jacob no es por ser descendientes de Israel que son israelitas. Entonces, ¿cómo Dios lo cuenta? ¿Quiénes son los verdaderos israelitas? No son los que son según la carne, sino los que son de la promesa. Los que confían en la promesa de Dios y le aceptan. Miren, volvamos a Romanos ahora en el capítulo 2. Vean qué interesante aquí. Romanos 2. Dice en el versículo 27. El que físicamente es incircunciso, pero obedece, guarda perfectamente la ley, te condenará a ti que con la letra de la ley y con la circuncisión eres transgresor de la ley. Tú puedes decir, yo estoy circuncidado, soy de la nación de Israel, soy el pueblo escogido. Pero otro que no está circuncidado, pero guarda la ley, Dios lo cuenta a ese como hijo y no al otro que está circuncidado. Sigan leyendo. Pues no es judío, versículo 28, el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior. Y en la circuncisión, la que vale, es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Así que no se es judío por estar circuncidado, ni por descender, ni de Abraham, ni de Jacob. No se es israelita por descender de Israel. Son los que han circuncidado su corazón, apartándose del pecado. La circuncisión no es la de la carne, la externa, sino la interior, la del corazón, la del espíritu. Esos son los que Dios cuenta como hijos suyos. ¿Más claro? Solo que le eches agua. Porque está clarito. Dios no cuenta como hijos suyos a los que no son verdaderamente hijos suyos en la circuncisión del corazón, que significa apartarse del pecado, cortar el prepucio del corazón, es rechazar lo malo y obedecer los mandamientos de Dios. Eso es lo que Dios cuenta. Y si tú sabes, porque ya lo hablamos, que el bautismo tomó el lugar de la circuncisión, pero si el bautismo no significa que has cortado el pecado en tu vida, de nada te sirve el bautismo. Vamos a leerlo ahí mismo, en Romanos capítulo 6. Dice el versículo 1. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Como somos salvos por gracia, pues sigamos pecando. Total, más pecamos, más gracia, más perdón. En ninguna manera, dice el apóstol, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Versículo 3. ¿No sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados
juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. ¿Qué significa el bautismo? Vida nueva, morir y resucitar a una nueva vida. Y lo explica más claro más adelante. Dice el versículo 6, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto ya pagó la deuda del pecado, ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de él, porque en cuanto murió, al pecado murió de una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios, como vivo de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Esto es lo que significa el bautismo. Muy bien, entonces hemos visto que los hijos de Dios no son los descendientes según la carne, y los verdaderos judíos no son los que están circuncidados. Los verdaderos israelitas son los hijos de Dios que le obedecen. Muchas gracias, hermano. Ahora vamos a ir a Gálatas. Ya leímos en Romanos. Ahora vamos a Gálatas. Esta mañana leímos el pasaje de Gálatas 3, que decía, los hijos de Dios son los que son de la fe de Jesús. ¿No lo dice así en el versículo 26? Todos los hijos de Dios son los que son de la fe de Cristo Jesús. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no cuenta eso de judío, ni de gentil, ni de griego. Ya no hay esclavo ni libre, ya no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois, y herederos según la promesa. Entonces, ¿quiénes son la simiente de Abraham? Los que son de Cristo. Ahora yo les pregunto, ¿la nación de Israel aceptó a Cristo o lo rechazó? A los suyos vino y los suyos no le recibieron, lo crucificaron. Entonces, ¿podemos decir que la nación de Israel son los hijos de Dios? Miren, si hablamos de hijos de Dios en el sentido amplio, pues todos somos hijos de Dios porque Él nos dio la vida. Pero estamos hablando de pueblo escogido. ¿Podemos decir que los judíos son el pueblo escogido, el pueblo de Dios, cuando rechazaron a Cristo? Piensen bien. La nación de Israel, que rechazó al Mesías y lo crucificó, y luego persiguió a los que predicaban de Cristo y de la salvación en Cristo, ¿podemos decir que son el pueblo de Dios? ¿El pueblo escogido?
Aquí es donde viene el problema con el mundo evangélico, porque siguen creyendo que como Dios les prometió, van a ser hijos de Dios siempre. Vamos a investigar un poquito más a fondo esto. Ya que estamos en Gálatas, vamos a ver lo que dice el apóstol Pablo. Y aquí da el ejemplo. Dice el versículo 22 del capítulo 4 de Gálatas. Porque está escrito que Abraham tuvo 2 hijos. Uno de la esclava, el otro de la libre. ¿Quién era la esclava? ¿Y la libre? Sara. Pero el de la esclava nació según la carne. Como nacen todos los niños. Por un deseo carnal. Nació según la carne, porque Abraham puso su parte y Sara también para que ese niño viniera a este mundo. Porque si Sara no hubiera estado de acuerdo, no hubiera sucedido. Y si Abraham se hubiera opuesto a transgredir la ley de Dios, no cometerás adulterio, aunque Sara le hubiera dado su sierva y él hubiera dicho, no, yo no puedo transgredir la ley de Dios, no hubiera nacido Ismael. Eso es por la carne, por desobediencia a Dios. Ahora, esto, versículo 24, es una alegoría. ¿Saben lo que es una alegoría? ¿Qué es una alegoría? Un ejemplo. Un ejemplo. Esto es un ejemplo. Una alegoría es más que un ejemplo. El ejemplo puede ser algo que tú te inventas, pero esto se aplica para que entendamos. Eso es lo que quiere decir alegoría. Estas mujeres son los 2 pactos. El uno proveniente del monte Sinaí, el cual da hijos para esclavitud. Esto es Agar. El pacto del Sinaí, el pacto que Dios hizo con el pueblo de Israel en el Sinaí, produce hijos de esclavitud. Esto es Agar. 2 mujeres. Una es Agar y la otra es Sara. Y usted dice, pero ¿cómo el pacto que Dios hizo con el pueblo de Israel está representado por Agar? Y produce hijos de esclavitud. Porque el pueblo al pie del monte Sinaí dijeron, nosotros haremos todo lo que Dios ha mandado y obedeceremos. Y no lo cumplieron. Ellos prometieron. El nuevo pacto es, yo, dice el Señor, os daré un nuevo corazón. Pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros. Quitaré de vosotros el corazón de carne. Os daré un corazón, el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu, para que andéis en mis estatutos y guardéis mis mandamientos y los pongáis por obra. Ese es el nuevo pacto. En el viejo pacto nosotros haremos lo que Dios mandó. Y el hombre no puede cumplir porque el hombre es carnal. Por más que prometa, no puede cumplir. Pero en el nuevo pacto dice, este es el pacto que haré con vosotros. Jeremías 31. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en su mente, en su corazón las escribiré. Entonces, la nación judía que dijeron, haremos lo que Dios ha mandado, y no habían pasado ni 40 días que ya habían transgredido el pacto que habían hecho, produce hijos para esclavitud. Esto es Agar. Sigan leyendo. Versículo 25. Porque Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual. Pues esta
junto con sus hijos, está en esclavitud. Escuchen bien. ¿A poco Agar, Ismael y los descendientes de Ismael eran el pueblo de Dios porque descendían de Abraham? ¿Eran el pueblo escogido? Los árabes, ¿eran el pueblo escogido? ¿Conocían del Dios verdadero? Por supuesto, lo aprendieron con Abraham. La misma Agar se le apareció el ángel del Señor y le llamó al pozo. Este es el pozo del Dios que me ve. Conocían al Dios verdadero, pero no eran el pueblo escogido porque no pusieron en práctica todo lo que aprendieron. Se apartaron de ese Dios. Ahora fíjense, escuchen bien. Agar es el primer pacto. Es el monte Sinaí. Y corresponde a la Jerusalén actual, pues ésta junto con sus hijos está en esclavitud. El que diga que la nación de Israel es el pueblo escogido de Dios, es un mentiroso que está en contra de la palabra de Dios. El que diga que el Israel actual son los hijos de Dios porque Dios los escogió y son el pueblo escogido, hace afrenta a la palabra de Dios. ¿Cómo van a decir contrario cuando por inspiración del Espíritu Santo el apóstol San Pablo dice que la Jerusalén actual junto con sus hijos está en esclavitud? Son Agar, igualita que la esclava, igual que los egipcios. ¿Quién me dice a mí que la Jerusalén y que el Israel actual son diferentes de los egipcios o de los de Gaza o de los cananeos o de los filisteos? Están en esclavitud porque el único que liberta es Cristo. Y si ellos no aceptaron a Cristo, están en esclavitud. Y no pueden ser el pueblo de Dios cuando rechazaron al enviado de Dios, el único camino de salvación. Cualquiera que te trate de enseñar que Israel es el pueblo escogido de Dios, te engaña. Fue el pueblo escogido. Fue. Puede llegar a ser pueblo de Dios si aceptan a Cristo. Vamos a leer otra historia para que vayamos entendiendo, porque esto es muy importante que lo entendamos. Con solo las palabras de Cristo sería suficiente, pero ahora lo estamos corroborando por más de un testigo. Cristo dijo: el reino de los cielos les es quitado a vosotros y es dado a otra gente. Ahora Pablo dice: la Israel actual junto con sus hijos está en esclavitud. Son igual que Agar. Son igual que los árabes, igual que los descendientes de Ismael, igual que los egipcios. Porque Agar era egipcia. Pero la Israel actual es igual que Agar. En cambio, versículo 26. Mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre. ¿Quiénes son los libres? Aquellos cuyos nombres están escritos en la Jerusalén de arriba. Porque cuando el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. No hay libertad ni salvación fuera de Cristo Jesús. Y Dios no hace acepción de personas. A los que entran en el vínculo del pacto y aceptan el único camino de salvación que es Cristo, son bienvenidos. Pero aquellos
que rechazan el único medio de salvación que Dios les ofrece, Dios dice, son igualitos que los demás. No importa que tengan todo el conocimiento y que no importa cuán alta sea su posición y su condición. ¿Se creen ustedes que son mejores? Porque yo los saqué de Egipto y les di la tierra. También a los de Gaza los traje y les di la franja de Gaza. Ya lo leímos hace un rato en Amós. ¿Se acuerdan? A los filisteos yo también los saqué de Caftor y los traje a la tierra prometida. No hay ninguna diferencia porque si no me obedecen a mí son iguales que todos los demás. Yo les doy la oportunidad a todos. Miren, Dios le dio tanta oportunidad a los de Gaza, a los de Filistea, para ver el poder del Dios vivo. 400 años bajo los jueces. Y cuando Dios estaba con el pueblo de Israel, la victoria era de ellos. Y todavía les mostró, cuando ellos capturaron el arca del pacto y la llevaron a Gaza. ¿Se acuerdan del arca del pacto? Y la pusieron en el templo de su dios Dagón, el dios pez. ¿Qué pasó? Por la mañana aparecía el dios Dagón en el suelo, tirado, y lo volvían a levantar otra vez y aparecía tirado. Todo eso era para mostrarles dónde está la verdad, el Dios verdadero, el Dios vivo. Y sí se asustaron y dijeron, mejor saquen el arca de aquí, porque comenzaron a caer las maldiciones. ¿Cuánta oportunidad Dios les dio a ese pueblo? No quisieron. Siguieron en su idolatría. Entonces, Dios va a castigar al pueblo pecador, a todos los que no quieren entrar en el vínculo del pacto. Y ya leímos hace un ratito, cuando comenzamos a leer en la profecía de Jeremías para el tiempo del fin, porque dice que todos los habitantes de la tierra serán juzgados, pero dice, comienza el juicio por la ciudad en la cual es invocado mi nombre, para Egipto, y sigue por Egipto, y sigue por Gaza, y sigue por Moab y Amón, y por Edom, y sigue por el Líbano, y sigue por Tiro y Sidón, y por Siria, y por Irán, y por Irak, y por Babilonia, y por todos los demás, porque Dios es parejo, les da oportunidades a todos, pero si no quieren, Dios no puede salvar a nadie por la fuerza. ¿Estamos entendiendo esto? Ahora, ¿cuántos años tuvieron la nación de Israel como el pueblo escogido? ¿Cuántos años? Si contamos desde Abraham hasta Cristo fueron 2000 años. Pero si contamos desde que Dios los sacó de Egipto y los trajo a la tierra prometida, restémosle los 400 años que estuvieron en Egipto, fueron 1600 años que fueron el pueblo escogido. Lean la historia de la nación de Israel, esos 1600 años. Rebeldía tras rebeldía, idolatría tras idolatría. Muy poquito se puede decir de que sirvieron al Dios verdadero. Bajo unos poquitos reyes, la reforma del rey Josías, la reforma del rey Ezequías, unos poquitos. El reino de Israel, todos apóstatas, idólatras, hasta que Dios los mandó y desapareció el reino del norte. Y el reino del sur, Judea, también fueron llevados al cautiverio, pero todavía Dios les da la oportunidad de regresar. Y estudiamos esta mañana lo que pasó. Triste, triste la historia. Ahora, cuando estaban allá en el cautiverio, Dios le dice a Daniel. Daniel lloraba porque la ciudad en la cual el nombre de Dios era invocado, y la ciudad estaba en ruinas.
y el templo estaba destruido donde el nombre de Dios era invocado. Esa es la oración de Daniel. Y él dice, reconozco, Señor, que fue el pecado de nuestro pueblo lo que nos llevó a estar como está. Pero acuérdate, ten misericordia de nosotros. Y Dios le da la visión a Daniel. Vamos a Daniel capítulo 9. Para que entendamos un poquito cuánto tiempo Dios le dio a la nación de Israel. Estaban en el cautiverio. Tenían que aprender su lección. Si se volvían a Jehová, Dios iba a ser misericordioso con ellos. Iban a seguir siendo su pueblo. Todo el capítulo 9 comienza con la oración de Daniel. Dice, yo oré a Jehová mi Dios e hice confesión, versículo 4. Ahora, Señor Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos. Fíjense, Dios es fiel y Él guarda su pacto con aquellos que guardan sus mandamientos. Bien clarito, lo mismo que hemos estado viendo desde el principio en esta serie. Y ahora Daniel dice, hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho impíamente, hemos sido rebeldes, nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. No hemos obedecido a tus siervos los profetas, que en tu nombre hablaron a nuestros reyes, a nuestros príncipes, a nuestros padres y a todo el pueblo de la tierra. Tuya es, Señor, la justicia y nuestra la confusión del rostro. Como en el día de hoy, lleva todo hombre de Judá, los moradores de Jerusalén y todas las tierras que están asoladas, donde los has echado a causa de su rebelión con que se rebelaron contra ti. Nuestra es la confusión del rostro de nuestros reyes, de nuestros príncipes, de nuestros padres, porque contra ti hemos pecado. Y allí sigue haciendo esa tremenda oración, que es preciosa para leerla, reconociendo y confesando el pecado. Pero apela a la misericordia de Dios. Señor, pero tú eres bueno en perdonar, perdona a tu pueblo. Siempre que Dios quería terminar con el pueblo de Israel, Dios permitía que uno de sus hijos intercediera. ¿Se acuerdan al pie del monte Sinaí? Dios le dijo, voy a destruir a este pueblo y de ti voy a hacer una nueva nación, de Moisés. Y Moisés intercedió y dijo, no, Señor, no destruyas a tu pueblo. Y Dios los perdonó. Y ahí siguió. Con Samuel pasó lo mismo, con todos. Y ahora, aquí con Daniel, intercede. Y Daniel dice, versículo 17, ahora Dios nuestro, oye la oración de tu siervo y sus ruegos y haz que tu rostro resplandezca sobre tu santuario asolado por amor del Señor. Inclina, oh Dios mío, tu oído, oye, abre tus ojos, mira nuestras desolaciones y la ciudad sobre la cual es invocado tu nombre. Porque no elevamos nuestros ruegos ante ti confiados en nuestra justicia, sino en tus muchas misericordias. Si Dios hace justicia, estamos fritos. Pero si Dios usa de misericordia, quizás nos restaura. Oye, Señor, versículo 19, oh Señor, perdona, presta oído. Señor, hazlo, no tardes, por amor a ti mismo, Dios mío, porque tu nombre es invocado sobre tu ciudad y sobre tu pueblo. Y fíjense cómo sigue. Aún estaba hablando y orando y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel, y derramaba mi ruego delante de Jehová mi Dios por el monte santo de mi Dios. Todavía estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, a quien había visto en la visión al principio, volando con presteza, vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde.
y me hizo entender y habló conmigo diciendo, anda Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Al principio de tu oración, de tus ruegos, fue dada la orden. Y yo he venido para enseñártela porque tú eres muy amado. Entiende pues la orden y entiende la visión. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. Ahora, el ángel Gabriel le explica a Daniel que Dios le ha señalado, determinado, en el hebreo dice cortado, 70 semanas de años, no 70 semanas de días, sino 70 semanas de años han sido apartadas. ¿Para quién? Para tu pueblo y para la santa ciudad. Y explica para qué. Y luego comienza a dar la explicación. 7 semanas y 62 semanas, son 69. Y luego, en la última semana, versículo 27. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. La confirmación del pacto viene en la última semana de las 70. Con la muerte de Cristo se confirma el pacto. Y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. La ofrenda por el pecado termina exactamente a la mitad de la semana de años. 3 años y medio después del bautismo de Cristo, viene su muerte, con la cual se cumple el sistema de sacrificios por el pecado. Dios determinó el tiempo para la nación judía. Si el pueblo de Israel hubiera aprovechado esos 490 años que Dios les dio para volverse a Dios, para ser obedientes, no se hubieran perdido como nación. Dios los hubiera perdonado. Pero rechazaron al dador de la vida. Mataron al Hijo de Dios. Y hasta allí llegaron como pueblo escogido. El reino de Dios le fue quitado de ellos y fue dado a otros. Y hoy el Israel de Dios, como aprendimos, somos los que estamos circuncidados no de carne, sino de espíritu, por el bautismo de Cristo, el arrepentimiento, la transformación de nuestra vida para ser nuevas criaturas. Ese es el Israel de Dios, léanlo. Las 70 semanas se acabaron con el pueblo de Israel. Ahora, el dispensacionalismo agarra y separa la última semana de las 70 y la tira al final de la historia de este mundo. Y dice, Dios paró el reloj profético con Cristo y con la nación judía en las 69 semanas. Y luego la semana número 70, otra vez Dios le va a dar la oportunidad al final de la historia de este mundo. Y otra vez van a llegar a ser el pueblo de Dios. Eso enseña el mundo evangélico, el dispensacionalismo. Los que creen en el rapto, los que creen que va a venir un anticristo judío y que va a romper el pacto a la mitad de la semana que hizo entre judíos y árabes. Todo eso que enseña el mundo evangélico está basado en destruir la profecía de las 70 semanas que nos da la fecha de la muerte de Cristo y tomar la última semana de Daniel y tirarla al final de la historia de este mundo. Pregunta. Sí, hasta el día de hoy los judíos dicen que hay una maldición por leer el capítulo 9 porque ahí se revela quién es el verdadero Mesías. Ahora, volvamos
Ahora que hemos entendido claramente esto, ahora vamos a ver algo más interesante todavía de lo que hemos visto hasta ahora. Vamos a ir otra vez al apóstol Pablo, pero esta vez a la epístola a los Hebreos. Porque hay algunos que usan este pasaje para decir que al fin y al cabo Dios va a salvar a la nación de Israel. Bueno, antes de ir a Hebreos, vamos de vuelta a Romanos, un momentito, a Romanos, donde estábamos antes. Ya vimos lo que Pablo dice con respecto a la nación de Israel. Ahora vamos a Romanos, al capítulo 11, y dice así. Terminando el capítulo 10, el versículo último del capítulo 10, hace el resumen, Pablo, de todo lo que viene hablando. Pero acerca de Israel, dice, Romanos 10, 21. Todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictorio. Todo el capítulo 10 dice, Dios les dio la oportunidad. Si tuviéramos tiempo, estudiaríamos este capítulo porque aquí se revela todo esto que estamos hablando. Dice el capítulo 10 y el versículo 1 de Romanos. Hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios es por Israel. Hoy me decía un hermano, él está aquí con nosotros hoy, a la hora de la comida. Me estaba diciendo Carlos. Me decía Carlos que él dijo, hay que orar por Israel. Y que alguien le contestó, ¿y por qué por Israel si no son el pueblo de Dios? Dice aquí el versículo 1. Hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel. Si Pablo oraba por Israel, ¿por qué no vamos a orar nosotros por Israel? Y esa oración es para salvación de Israel. Porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios. Ah, los judíos que son religiosos tienen celo del Dios vivo. Yo doy testimonio que tienen celo de Dios, pero no es conforme a ciencia. Porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer su propia justicia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Ahora, qué tremendo. Toda la enseñanza de Israel es que la salvación es por su propia justicia, obedeciendo. Pero esa no es la justicia de Dios. La justicia de Dios es por la fe en Cristo. Y sigue diciendo, versículo 6, la justicia que es por la fe, dice así, no digas en tu corazón quién subirá al cielo. Mas, ¿qué dice? Versículo 8, cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación, pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Porque no hay diferencia entre judío y griego. Porque el mismo que es Señor de todos es rico para todos con los que le invocan. En la salvación, judíos y griegos están parejos. Todos pueden ser salvos invocando el nombre de Cristo. No hay otro camino de salvación. Porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo irán sin haber quien les predique? Dice el versículo 14.
¿Y cómo predicarán si no fueran enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, los que anuncian las buenas nuevas, el evangelio. Mas no todos obedecieron al evangelio, pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Para ser salvos hay que tener fe en la palabra de Dios. No nomás tener la palabra de Dios, tener fe. Y sigue diciendo, pero os digo, ¿acaso los judíos no han oído? Antes bien, por toda la tierra ha salido la voz de ellos, y hasta los fines de la tierra sus palabras. También digo, ¿no ha conocido esto Israel? ¿A poco Israel no sabe de esto, de la nación de Israel? Primeramente Moisés dice, yo os provocaré a celos con un pueblo que no es pueblo. Con pueblo insensato os provocaré a ira. E Isaías resueltamente dice, fui hallado de los que no me buscaban y me manifesté a los que no preguntaban por mí. Fíjense cómo Dios trabaja. Estos que me conocían y que decían, no quisieron. Ahora me voy con los que nunca me conocieron y ese va a ser mi pueblo. Me manifesté a los que no preguntaban por mí. Pero acerca de Israel dice, todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor. Ahí está la historia triste de Israel. ¿Cómo termina? Pero ahora viene la parte más interesante. Capítulo 11. Digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? ¿Ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera. Porque también yo soy israelita, de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. Dios no ha desechado a su pueblo al cual antes conoció. ¿O no sabéis lo que dice de Elías, la escritura, cómo invoca a Dios contra Israel diciendo, Señor, a tus profetas han dado muerte, tus altares han derribado y solo yo he quedado y hasta procuran matarme a mí? Pero ¿qué le dice la divina respuesta? Me he reservado 7,000 hombres que no han doblado la rodilla delante de Baal. Así también aún en este tiempo ha quedado un remanente escogido por gracia. ¿Rechazó Dios a toda la nación de Israel? Rechazó a los que lo rechazaron a él. Pero aquellos que lo aceptaron no los rechazó. Quedó un remanente. Entre ellos yo, dice Pablo. Yo soy de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. Y aquí estoy como testigo de que todavía yo soy del pueblo escogido de Dios. Ha quedado un remanente escogido por gracia. Y si es por gracia, ya no es por obras. De otra manera, la gracia ya no es gracia. Si algo es gratis, pero tienes que pagar algo, ya no es gratis. Y si la salvación es por gracia, pero los judíos dicen que hay que guardar y hacer esto y esto y esto para ser salvo, entonces no es por gracia. ¿Qué pues? Lo que buscaba Israel, versículo 7, no lo ha alcanzado. Y los demás fueron endurecidos. Como está escrito, Dios les dio espíritu de estupor, ojos que no vean y oídos que no oigan hasta el día de hoy. Y David dice, se ha vuelto su convite en trampa y en red, en tropezadero y en retribución. Se han oscurecido sus ojos para que no vean y agóbiales la espalda para siempre. Digo pues, ¿han tropezado los de Israel para que cayesen? En ninguna manera. Pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles, para provocarles a celos. Y si su transgresión es la riqueza del mundo y su defección es separados,
es la riqueza de los gentiles, porque gracias a que los judíos dejaron de ser el pueblo de Dios, ahora los gentiles somos el pueblo de Dios. Y si su defección es la riqueza de los gentiles, ¿cuánto más su plena restauración? ¿Puede Dios restaurarlos otra vez? Miren, porque a vosotros hablo, gentiles, por cuanto yo soy apóstol a los gentiles y honro mi ministerio, por si en alguna manera pueda provocar a celos a los de mi sangre y hacer salvos a algunos de ellos. Como nación, ya no son el pueblo de Dios, pero todavía se pueden salvar. Y a ver si puedo salvar a algunos de ellos. Porque si su exclusión es la reconciliación del mundo, si la exclusión quiere decir ser excluidos del pueblo de Dios. Gracias a que ellos fueron excluidos, vino la redención, la reconciliación del resto del mundo. ¿Qué será su admisión sino vida de entre los muertos? Si las primicias son santas, también lo es la masa restante. Y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Pues si algunas de las ramas fueron desgajadas y tú, siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de esas ramas que fueron arrancadas y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo. ¿Qué es el olivo? ¿Qué representa? Aquí en esta historia que está escribiendo Pablo, en esta ilustración, ¿qué es el olivo? Es el pueblo de Dios. Unos fueron desgajados, cortados, arrancados, para que otros fueran injertados. Pero los que son injertados beben de la rica savia del olivo. Todavía nosotros seguimos bebiendo de lo que heredamos de los judíos. Aquí está. Esto es lo que nos alimenta. Todavía los profetas y los patriarcas y todo lo que lo escribieron siguen siendo nuestro alimento. Somos gentiles, pero fuimos injertados en el olivo, que es el pueblo de Dios, gracias a que ellos fueron cortados. ¿Estamos entendiendo? Pero miren lo que sigue. Si algunas de las ramas naturales fueron desgajadas, y tú siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ella y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo, no te jactes contra las ramas. Y si te jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino que la raíz te sustenta a ti. Pues las ramas, dirás, le está hablando a los gentiles, recuerden, hablo a los gentiles porque yo soy apóstol a los gentiles. Pues dirás tú, gentil, fueron desgajadas para que yo fuese injertado. Dios me prefirió a mí antes que a ellos. Ajá. Bien, por su incredulidad fueron desgajadas. Pero tú, por la fe, estás en pie. No te ensorbezcas, sino teme. Porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, tampoco te perdonará a ti. Mira pues la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente para con los que cayeron, pero la bondad para contigo, si permaneces en esa bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. ¡Wow! ¡Qué clarito que habla Dios! Aquí está el tronco. El tronco es el pueblo de Dios, la nación de Israel, el pueblo escogido. Ese es el tronco. Israel. La raíz, obviamente, es Cristo, del cual bebemos todos y somos alimentados por Él. Pero el tronco es la nación de Israel, el pueblo escogido. Las ramas naturales
fueron desgajadas, cortadas, arrancadas para dar lugar a que entraran los gentiles. ¿Correcto? Ellos fueron desgajados por su incredulidad, por haber rechazado al enviado de Dios, porque no creyeron en Cristo. Y los que entramos y fuimos injertados es por nuestra fe. Pero permanezcamos en esa fe, no sea que también nosotros seamos ¿qué? Los que creen, una vez salvo, siempre salvo, se ve que nunca leyeron aquí. Dicen, no, si yo ya fui salvo, ya estoy salvo, no importa lo que hago, yo estoy salvo. Mentira. Si permaneces, dice aquí, en esa bondad de Dios, pero si tú te apartas, también tú vas a ser cortado. ¿Cómo que una vez salvo, siempre salvo? Y aún ellos, que ya fueron cortados, los judíos, si no permanecieren en incredulidad, serán injertados, pues poderoso es Dios para volverlos a injertar. Así que los judíos pueden volver a ser parte del Israel de Dios. Hoy no son el Israel de Dios. Porque el Israel es no el descendiente de Abraham, ni de Israel, sino el que es de la promesa, y la promesa es Cristo. La fe es en Cristo. Ellos no son del Israel de Dios, aunque se llamen Israel. ¿Cuántas iglesias hoy en día se ponen de nombre? Iglesia de Cristo, Iglesia de Dios. Se ponen nombres. Y cuando tú ves lo que enseñan y creen y practican, no tienen nada que ver con ser pueblo de Dios, pero llevan el nombre. Así están los judíos hoy en día. Se llaman Israel, como si fueran Israel, cuando Dios dice que el verdadero israelita no es el que desciende según la carne, sino el que es de la promesa, el que es de la fe. Pero poderoso es Dios que si ellos no siguen en esa incredulidad, pueden volver a ser injertados. Versículo 24. El 23 decía, poderoso es Dios para volverlos a injertar. Si no permanecen en ese rechazo, esa incredulidad de Cristo. Versículo 24, porque si tú fuiste cortado del que por naturaleza es olivo silvestre y contra naturaleza fuiste injertado en el buen olivo, ¿cuánto más estos que son las ramas naturales serán injertados en su propio olivo? Entonces, ¿se pueden salvar los judíos? 100%. Y Dios quiere la salvación de ellos. Por eso hay que orar por Israel. Porque Dios quiere que sean salvos. Pero la única manera es aceptando a Cristo, no hay otra. No hay otra. No hay otra. Ahorita seguimos leyendo, no te preocupes, ahí vamos. Ahora vean. La única manera de ser parte del Israel de Dios es ser de la promesa, es ser de Cristo. No hay salvación fuera de Cristo, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Lo que está pasando en Israel ahora, entre Israel y Gaza, y entre Israel y los países árabes y todo lo demás, es un conflicto político. No tiene significación profética porque son naciones seculares. Es como que se pelee Nicaragua con Honduras. Perdonen el ejemplo, ¿verdad? O Venezuela con Colombia. Esto está profetizado, que va a haber guerras. Todo eso va a suceder. Pero no tiene nada que ver con el pueblo escogido de Dios. El pueblo escogido de Dios son los que tienen la señal del pacto que vimos ayer. La señal de la circuncisión de Cristo.
que es el bautismo genuino cuando abandonamos el pecado. Y no importa que te hayas bautizado. ¿Escucha bien? Si no cortaste el prepucio de tu corazón del pecado, no te sirve de nada ese bautismo. Necesitas bautizarte otra vez. Se pueden rebautizar 10 veces, pero si no hay cambio en su vida, no han nacido de nuevo. No hay nacido de nuevo. La única manera es naciendo de nuevo. Entrar en los vínculos del nuevo pacto. Entonces, lo que está pasando en Israel no tiene un significado profético para cumplir las profecías. El mundo cristiano dice, Dios va a restaurar a Israel y va a volver a ser el pueblo escogido y van a volver a construir el templo y van a volver a adorar al Dios verdadero. Miren, las ramas naturales, dice aquí, ¿cuántos más estos que fueron cortados y eran ramas naturales van a ser injertados en su propio olivo? ¿Por qué? Porque, hermanos, los judíos conocen el Antiguo Testamento. Adoran al Dios verdadero, no un Dios falso como el resto de las naciones paganas del mundo. Siempre han adorado al Dios verdadero, al Dios eterno. Aprendieron la lección del sábado y aprendieron la lección de la idolatría y se han mantenido sin la idolatría. Estoy hablando ahora del judaísmo ortodoxo, de aquellos que practican. No estoy hablando de la nación de Israel, porque la nación de Israel no practica el judaísmo, ni cree en Dios. ¿Saben ustedes que el 70% de la población del Israel actual son ateos? No creen ni siquiera que hay un Dios, cuanto menos en la religión de Abraham. No creen. Yo no estoy hablando ahora de la nación de Israel, esa política, porque la Jerusalén actual junto con sus hijos está en esclavitud. Estoy hablando de la religión judía. La religión judía que practica el judaísmo, que ama al Dios de Israel, que ama la Torá, las escrituras, pero que están ciegos porque se cegaron y no pudieron ver la verdad de que Jesús, Yahshua, es Hamashiach, que Jesús es el Mesías, que Dios envió. Pero nomás les falta, podríamos decir poquito, les falta aceptar a Jesús, pero les falta mucho, porque endurecieron su corazón a lo largo de los años. Ustedes saben cuán pocos judíos han aceptado a Cristo a lo largo de 2000 años de historia. Después de los apóstoles y los primeros judíos, el evangelio 3 años y medio más tarde, al terminar las 70 semanas, se fue a los gentiles. Y rapidito la iglesia gentil creció y sobrepasó a los judíos que habían aceptado al Señor Jesús. Y a lo largo de la historia, 2000 años de historia, muy pocos judíos han aceptado a Cristo. Ha habido algunos. Si quieren leer la historia de un judío que se convirtió, ¿han oído hablar de José Wolf? ¿Alguna vez lo han oído? Está mencionado en el conflicto de los siglos. En el conflicto de los siglos cuenta la historia de un muchachito judío que le habían dicho lo malo que era el cristianismo. Y él pasaba frente a una iglesia cristiana y se cruzaba la vereda por el otro lado, porque ahí estaban los demonios cristianos. Eso le habían enseñado en su casa. La historia es muy fascinante, léanla, está en el conflicto de los siglos.
pero finalmente él se convirtió y llegó a ser un tremendo predicador de la palabra de Dios. Otro judío en nuestros días que se convirtió es Doug Batchelor. ¿Saben quién es Doug Batchelor? Ese era judío, de madre judía, criado como judío, y Dios lo alcanzó. Y ha llegado a ser un gran predicador de la verdad. Y muchos otros judíos, pero son contados con la mano porque están endurecidos. Ahora, miren cómo termina esta profecía. Dice aquí en Romanos, en el capítulo 11 y en el versículo 25. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, los gentiles, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Cuando todos los que van a ser salvos, que no son judíos, hayan aceptado al Señor, dice, se han endurecido en parte. Es decir, hay otros que no están tan endurecidos que van a poder aceptar al Señor. Y sigue diciendo, y luego todo Israel será salvo. Cuando dice todo Israel será salvo, no se refiere a que toda la nación de Israel se va a salvar. Se refiere al tronco completito. La nación, el pueblo escogido de Dios del Antiguo Testamento, todos los que fueron fieles en la venida del Señor serán salvos y nos iremos con el Señor. Todos los gentiles a lo largo de todos los siglos que aceptaron al Señor y fueron fieles serán salvos y nos iremos con el Señor. Al final dice aquí, Israel entero será salvo. Todo Israel será salvo. ¿Y cuál es Israel? El tronco. El pueblo de Dios a lo largo de toda la historia. Desde Adán hasta el último que viva en esta tierra, todos se llaman Israel porque son vencedores. Y todo el que venza por la sangre del Cordero, ya sea por el Cordero en símbolo en el Antiguo Testamento y por el Cordero real en el Nuevo Testamento, todo Israel será salvo. ¿Por qué? Miren cómo sigue. Porque, como está escrito, vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad, y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. Así que en cuanto al evangelio, son enemigos por causa de vosotros, pero en cuanto a la elección, son amados por causa de los padres, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Pues como vosotros también en otro tiempo erais desobedientes a Dios, pero ahora habéis alcanzado misericordia por la desobediencia de ellos, así también estos ahora han sido desobedientes, para que por la misericordia concedida a vosotros, ellos también alcancen misericordia. Oh, mis hermanos, esta es una promesa preciosa. Al final de los tiempos, cuando venga el libertador y va a apartar el pecado de todo su pueblo, porque seremos semejantes a él, sin pecado, porque le veremos tal cual como él es. Los fieles de Israel según la carne. Cuando digo los fieles, me refiero a los que se han mantenido fieles al Dios de Israel, que tenían su corazón endurecido de no haber aceptado al Señor. Al final
Dios va a extender su mano para salvar a Israel también, a todos los que no tienen su corazón tan endurecido que pueden aceptar la verdad de que Cristo es el único que da salvación. Y va a haber una gran cantidad de judíos que se van a convertir al Señor. Esto está profetizado en el libro Evangelismo por la mensajera del Señor. Ella dice que muchos judíos se van a convertir en el tiempo del fin. Dios va a extender su mano otra vez para salvar a los judíos. No todos van a ser salvos, pero va a haber salvación para todo aquel que cree, sin hacer distinción entre judío ni gentil. Todos por igual tienen el derecho a la salvación y vendrán a la salvación, porque Dios va a tener gran cantidad de judíos. Su pueblo, que fue su pueblo escogido, otra vez llegarán a ser injertados en el tronco para que todo Israel, el pueblo de Dios a lo largo de todas las edades, sea salvo. Yo voy a ser parte de esa salvación. Yo soy parte del Israel de Dios. Ya leímos esta mañana en Gálatas 6 que todos los que anden según esta regla, pase a ustedes y al Israel de Dios. El Israel de Dios son los que andan según esta regla, que no es la circuncisión, sino una nueva criatura. Una nueva criatura, un nuevo corazón. Y ese es el mensaje que Dios nos tiene. Siento defraudar a los que vinieron esperando que aquí vamos a hablar de que lo que está pasando en Israel y Gaza es profético. Si ustedes pensaban que eso era lo que iban a escuchar, vinieron a escuchar de la salvación que hay en Cristo Jesús. De que Él es el único camino de salvación. Que Dios detesta la guerra y la muerte de tanta gente. Tanto lo que están haciendo los judíos como lo que están haciendo los palestinos y los Hamás y todos los demás. Todo eso Dios lo detesta y Dios va a castigar fuertemente, como vimos al principio, y todos van a beber de la copa de la ira de Dios. ¿Qué va a pasar con la nación o qué va a pasar con la religión judía cuando venga la ley dominical? ¿Alguna vez se pensaron ustedes en eso? Porque ellos guardan el sábado. Ajá. Siguen esperando a Cristo porque su corazón está endurecido contra Cristo. Pero cuando vean el cumplimiento de lo que el Nuevo Testamento escribió, de la profecía de Apocalipsis, y vean que es cierto, cuando vean que hay un pueblo, y no necesariamente el judío solamente, sino hay un pueblo en todas partes de la tierra que está siendo perseguido porque no se sujetan a los mandamientos de un hombre, el hombre que está sentado en Roma y en la coalición de todas las religiones. Porque ustedes saben que los judíos han tenido también sus encuentros con el Vaticano, ¿verdad? Y han hecho sus pactos entre ellos. Pero cuando vean los verdaderos judíos que son de corazón, que adoran al Dios verdadero, Dios va a usar eso para que miles de judíos se conviertan a Cristo Jesús. No va a haber salvación para ellos sin Cristo, hermano, pero van a aceptar al Señor Jesús. Y van a sufrir con el pueblo adventista, que por el sábado seremos perseguidos. Y gracias a eso, a ese nexo que nos une, porque la nación judía y la nación adventista somos los que guardamos el Santo Sábado. Tenemos un vínculo que nos une. Nosotros no somos antisemitas. ¿Saben lo que quiere decir eso? Lo que es el antisemitismo. Este odio que hay contra los judíos, esto que está pasando ahora como resultado de esta guerra. Lo que está pasando, los ataques a la sinagoga, las revoluciones que están pasando en las universidades hoy en día.
en contra de Israel, porque juzgan a Israel. Yo no digo que está bien lo que Israel ha hecho, jamás. Yo dije desde el principio, yo no estoy aquí para juzgar ni a uno ni a otro, ni estar de parte de ni uno ni del otro. Más bien, Dios está en contra de todo eso que está pasando. Dios no está a favor de esa guerra y no la va a ganar Israel porque Dios lo ayude. Si la gana, es porque hay otros fuertes detrás que no son Dios que están. Cuidado, cuidado, porque esos mismos son los que van a estar en contra del pueblo que guarda los mandamientos de Dios. Entonces, tranquilos, hermanos, tranquilos. Lo que está pasando allá entre Jerusalén, entre Israel y Gaza, no es cumplimiento de ninguna profecía de la Biblia, ni es para que se construya el tercer templo. Si lo construyen, política. No hay un cumplimiento profético en todo esto. Y nosotros como adventistas debemos orar por la conversión de Israel. Debemos orar porque el Señor le abra los ojos para ver que ese Mesías que ellos rechazaron es el Salvador del mundo. Y un día eso va a suceder, está profetizado, tanto en lo que acabamos de leer en Romanos capítulo 11, como está profetizado por la profeta de Dios para el pueblo adventista. Ella dice que se van a convertir cantidad de judíos en el tiempo del fin, aceptando a Cristo como su Salvador personal. Y van a pasar junto con nosotros el tiempo de angustia. Van a ser perseguidos al igual que nosotros, pero van a haber aceptado al Señor y serán plenos hermanos nuestros, porque somos hijos del mismo Padre, y tendrán también un Salvador que es Cristo Jesús. Que Dios nos ayude para poder estar preparados para lo que viene. Les dije al principio de estos temas que les iba a hablar del tiempo de angustia y de cómo Dios iba a usar a los enemigos para castigar a aquellos que se rebelan contra Dios. No me dio tiempo. Pero ¿saben ustedes que la copa de ira que leímos en Jeremías esta tarde, que Dios le da a beber a todas las naciones de la tierra entera y les dice, beban? Y si dicen, no vamos a beber, la tienen que beber. ¿Se acuerdan? En Jeremías capítulo 25. Bueno, eso está citado en el mensaje del tercer ángel. Y muchos no ven la relación que tiene. Pero si ustedes van a Apocalipsis capítulo 14, dice, el tercer ángel le siguió diciendo, si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios. ¿Qué va a beber? El vino de la ira de Dios. Toma la copa y hazle beber del vino de la ira de Dios, dice Jeremías. Sí, Jeremías 25. Jeremías 25. Si lo quieren anotar, el versículo exacto es versículo 17, versículo 15. Porque así me dijo Jehová, Dios de Israel, toma de mi mano la copa del vino de este furor y da a beber a todas las naciones. De la mano de Jehová viene la copa del vino del furor. Ahora fíjense, si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios. Ese es el vino de Dios, el vino de su ira, y va a ser parejo para todos los que adoren a la bestia y a su imagen. Por eso Dios nos manda a ser leales a su último mensaje de amonestación.
para que podamos estar entre los redimidos finalmente. Viene un tiempo de angustia muy terrible, como ya mencionamos el primer día. Y Dios va a defender a su pueblo, como lo leímos, Daniel 12:1, ¿se acuerdan? Se levantará Micael, el gran príncipe que defiende a los hijos de su pueblo. Habrá tiempo de angustia, cual nunca fue, pero en aquel tiempo de angustia será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. Lo más importante es tener nuestro nombre escrito en el libro de la vida. Eso es lo único que importa. Lo único que importa. Todo lo demás es vanidad. Si logras todo en este mundo, pero tu nombre no está en el libro de la vida, lo perdiste todo. Aunque hayas logrado todo en esta vida. Pero si pierdes todo lo que tienes, pero tienes a Cristo, lo tienes todo. Que Dios nos ayude a entender esta gran verdad y a mantenernos fieles al mensaje de salvación a través de nuestro bendito Señor y Salvador. A Él sea la gloria y la honra por los siglos de los siglos. Amén, Señor. Amén. Vamos a orar. Pastor, ¿usted quiere cerrar con la oración? Adelante. Señor y amante Padre, cuántas dudas, Padre, a veces tenemos por los actos y acontecimientos que pasan en la tierra. Y hoy, Señor, en estos 4 hermosos temas que nos has dado, Padre, a través de tu siervo, esperamos, Padre, que así como ha despertado el interés en nosotros, en aún saber que aunque fuimos injertados en este tu pueblo, fue por la gracia que tú permitiste, Padre, a través de tu Hijo. Señor, ahora ayúdanos a no exaltarnos, exaltar sobre la vida de cristianos, sino, Señor, saber que nuestra vida puede rescatar a otros a través de nuestro testimonio, a través del mensaje, Padre, que tú nos estás dando. Por eso, Señor, en esta hora te pedimos por aquellos televidentes, aquellos, Señor, que también han de ser muchos, Padre, que han escuchado estos mensajes, que tu Espíritu los toque y que, Señor, un día puedan entregar sus vidas para contigo. Ayúdanos, Padre, para retener esto y que podamos, Padre, cada día saber nuestra relación contigo. Entender, Señor, que si nos has escogido es para dar testimonio de la vida de tu Hijo Cristo Jesús. Bendice, Padre, a nuestro pastor que hoy tuvo este tiempo que tú le diste para con nosotros. Bendice, Padre, a su familia. Bendice, Señor, su ministerio. Y que, Señor, estos mensajes sigan proyectándose, Padre, porque creemos que el tiempo es corto. Ayúdanos, Señor, a poder no nomás hablarlo, sino vivirlo. Y seas tú, Padre, en tu Espíritu, con tus iglesias de este tiempo en esta tierra. Rogamos, Padre, tus bendiciones y que al despedir este hermoso sábado, Señor, mañana pueda ser una vida nueva en nosotros para testificar de ti. Rogamos esto, Padre, y lo suplicamos en el precioso y bendito nombre de tu Hijo Cristo Jesús. Amén. Amén. Este fue el Evangelio Eterno, su programa cristiano de actualidad bíblica, trayendo al mundo la verdad presente. Y vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el Evangelio Eterno, para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo.